Hola amigos e ingenieros. Hoy les mostraré cómo diseñar cimientos de pilotes. Como usted sabe, la base de pilotes tiene dos tipos de pilotes perforados y pilotes hincados. Y también pruebas de suelo. Normalmente utilizamos dos tipos de pruebas de suelo en el campo. Hay datos CPT, prueba de penetración de cono, y datos SPT, prueba de penetración estándar. En CPT, datos generalmente utilizados para edificios de poca altura de menos de 6 pisos. Y en los datos de SPT que utilizamos para diseñar edificios de gran altura. Quiero explicar uno por uno. 1. Referencia de datos de CPT, método de aproximación de Wegemann. Contiene TF es la fricción total y QC es la presión del cono de la pila de la punta del extremo. Esta fórmula se puede utilizar para pilotes hincados. Axial permitido igual a 1/3, QC multiplicado por AP, más 1/5, TF multiplicado por P. AP es la sección del pilote del área de cimentación, P es el perímetro del pilote. Como usted sabe, la capacidad del pilote aburrido es de 1/3 a 1/2 en comparación con el pilote hincado. Aquí está. Simplificamos la fórmula para que sea así. Capacidad de pila aburrida. Axial permitido igual a QP dividido 9 más FS dividido 10. Capacidad del pilote hincado axial permitido igual a 1/3 QP más 1/5 FS. 2. Datos SPT para diseñar pilotes aburridos. Referencia. Rees y O'Neill, 1989. Fricción del suelo. FS. Arcilla, limo. FS igual a SU. Granular. FS igual a 0,1 NSPT. PF igual a FS por P, PE igual a QP por AP. Compresión axial igual a PF más P, dividido 2,5. Tensión axial igual a 1/3 PF. Para pilotes hincados de diseño, usamos el método alfa. Referencia. Meyerhoff, Tomlinson, Rees, Prakash, API. Suelos cohesivos QP es 9 veces SU. FS es alfa multiplicado por su. PF igual a FS por P, PE igual a QP por AP. Compresión axial igual a PF más P, dividido 2,5. Tensión axial igual a 1/3 PF. Aquí hay cálculos detallados y paso a paso para diseñar una base de pilotes. Puedes ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo. Esperamos que les resulte útil para diseñar cimientos de pilotes.
El resultado de los cálculos del pilote de cimentación es el siguiente. CPT. Los datos muestran que la punta del pilote se detendrá a menos 20 metros de la superficie del suelo y los datos del SPT muestran que la punta del pilote se detendrá a menos 24 metros de la superficie del suelo. La diferencia en la profundidad del pilote entre los datos de CPT y los datos de SPT muestra que existen diferentes valores de Q, C y N. Esta diferencia es normal debido a los diferentes dispositivos de presión en el suelo y también se produce una compresión diferente del suelo, según la ubicación de perforación en el campo. El pilote perforado se instaló por debajo de menos 20 metros, el contratista volvió a verificarlo y la prueba SPT muestra que el valor NSPT es superior a NSPT igual a 35. Consulte los cálculos detallados. Conclusión. En la tabla se puede ver la comparación de pilotes perforados y pilotes hincados. Al calcular el pilote perforado, se obtiene la capacidad del pilote de compresión. SPT data versus CPT data igual a 6 versus 5. Y la capacidad del pilote de tensión, SPT data versus CPT data igual a 2 versus 1. Calculando el pilote hincado, se obtiene la capacidad del pilote de compresión. SPT data versus CPT data igual a 1 versus 1,28. Y la capacidad del pilote de tensión, SPT data versus CPT data igual a 1 en comparación con 1,475. ¿Cuál es la comparación entre la capacidad del pilote perforado y la capacidad del pilote hincado? Aquí están los resultados de la siguiente manera. De los datos del SPT obtenemos pilotes hincados frente a pilotes perforados igual a 1,7 frente a 1. A partir de los datos de CPT, se obtiene que pilotes hincados versus pilotes perforados igual a 2,7 versus 1. La capacidad de los pilotes perforados aumentará utilizando datos SPT y la capacidad del pilote hincado aumentará utilizando los datos de CPT. A partir de estos cálculos se obtienen diferencias en la capacidad del pilote. Y debemos tener cuidado al utilizar los datos de CPT para pilotes hincados. El pilote hincado se detendrá sobre una capa dura. La pregunta es si la capa dura es una capa delgada o una capa gruesa. Si el pilote penetra la capa fina será muy arriesgado. Por lo que es mejor no aplicar condiciones de tensión excesivas al pilote. Puede ser conveniente reducir la capacidad de las pilas a utilizar. Las siguientes son recomendaciones para pilotes basadas en la experiencia en el diseño de pilotes de cimentación. Se adjunta una tabla de resultados del análisis de pilotes. Por ejemplo, pilote rectangular de 25 por 25 centímetros cuadrados, permiso P igual a 40 toneladas, pilotes rectangulares de 40 por 40 centímetros cuadrados, permiso P igual a 110 toneladas. Pila hilada de diámetro 30 centímetros. Permiso P igual a 55 toneladas. Pila hilada de diámetro 40 centímetros. Permiso P igual a 90 toneladas. Pila hilada de diámetro 50 centímetros. Permiso P igual a 140 toneladas. Diámetro del pilote perforado 30 centímetros, permiso P igual a 30 toneladas. Diámetro del pilote perforado 40 centímetros, permiso P igual a 45 toneladas, diámetro del pilote perforado 50 centímetros, permiso P igual a 65 toneladas, diámetro del pilote perforado 60 centímetros, permiso P igual a 90 toneladas. Si el suelo es lo suficientemente duro, tanto la resistencia a la fricción como la resistencia de la punta del pilote
Entonces el pilote perforado P permitido aumentará aproximadamente de 10 a 20 toneladas.